Amigos y amigas que nos siguen a través de las redes sociales de la Casa de la Cultura Oaxaqueña. La Muestra Internacional de Danza Oaxaca 2021 sigue y nos da muchísimo gusto compartir con ustedes a los grupos y compañías que toman el escenario, pero también a la gente que está en nuestros conversatorios, porque son creadores de primer nivel que nos comparten sus procesos. Hoy tendremos un conversatorio con Marco Antonio Silva, uno de los grandes exponentes de la danza de nuestro país con proyección internacional. El título es Andamios de la creación coreográfica. Vamos a tener a Gerardo Ibáñez a cargo de este conversatorio. El maestro Gerardo Ibáñez, bailarín, coreógrafo y promotor, se formó con maestros de talla nacional e internacional como Evelia Berenstein, también Guillermina Bravo, Atenea Baker y Josefina Lavalle. Fundó la Compañía Estatal de Danza Contemporánea, en la que se mantuvo durante 12 años, y más tarde Coreos Danza Teatro. En 1997 idea y funda esta muestra internacional de danza que le estamos presentando y que cumple ya 23 ediciones. Así que, sin más, vamos a este conversatorio que se llama Andamios de la creación coreográfica. Adelante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Empezamos nuevamente con los conversatorios dentro de las actividades de la Muestra Internacional de Danza Oaxaca 2021 en su 23 edición. Y esta tarde nos toca hablar con el maestro Marco Antonio Silva, que es director de escena, maestro, actor, coreógrafo, bailarín, nacido en la Ciudad de México. Desde sus inicios en la actividad escénica en 1976 ha compartido la enseñanza y experiencia de importantes maestros como Héctor Mendoza, Luis de Tavira, Raúl Flores Canelo, entre varios más. Ha colaborado en los espacios de la escena mexicana como Compañía Nacional de Ópera, Compañía Nacional de Teatro, Compañía Nacional de Danza de Limba, Ballet Nacional, Ballet Independiente, Taller Coreográfico de la Universidad Nacional Autónoma de México y Ballet Teatro del Espacio. Ha participado en montajes de óperas, obras de teatro, películas y espectáculos multimedia. Ha diseñado movimiento escénico y biomecánica para directores mexicanos y extranjeros. Ha compartido su experiencia profesional como creador escénico en las óperas de Rigoletto, La Traviata, Carmen, entre varios más. Les recuerdo que toda su semblanza del maestro Marco Antonio estará anexado a nuestro portal en la Casa de la Cultura Oaxaqueña, y le damos la bienvenida a maestro Marco Antonio Silva, actual director de CEPRODAC, Centro de Producción de Danza Contemporánea del Instituto Nacional de Bellas Artes. Muy buenas tardes, maestro. Qué gusto saludarlo de nuevo. Igualmente, muchísimas gracias, Gerardo. Qué gusto. Es un placer ser parte de las actividades de la Muestra Internacional de Danza de Oaxaca, que tiene ya tantos años, más de 20 años, según conversábamos ayer. Y creo que en ese sentido la presencia del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura a través del Centro de Producción de Danza Contemporánea, CEPRODAC, es una oportunidad para hacer contacto con la comunidad de la danza contemporánea de Oaxaca y con la comunidad interesada en esta actividad ahí en su territorio. Muchísimas gracias. Al contrario, maestro, es un gusto, porque además, como bien dices, siempre hemos estado conectados, vinculados con la Coordinación Nacional de Limba, ¿no? En su momento que tuvimos sus apoyos también, y gracias a eso, pues este proyecto sigue vivo, ¿no? Entonces, claro, vamos a entrar en materia. Los andamios de la creación coreográfica, maestro, y quién mejor que usted que nos diga exactamente cuántos los premios se ha ganado Inba One y entre otros muchos. ¿Cuáles son los principales elementos para una creación, para una construcción coreográfica? Mira, me permití leer lo que tú me compartiste, querido Gerardo, en donde te refieres al constructor del arte coreográfico que justifica su vida alrededor de la creatividad. Y en el texto que tú tuviste la amabilidad de compartir, señalas que los principios de la creatividad son los mismos que de la biología, los mismos de la estética, que son, al final de cuentas, principios de la naturaleza.
La creatividad induce forzosamente a la autoeducación, me señalas en el texto que me compartes, que es una acción dirigida en donde el artista, constructor de interpretaciones de vida, conoce el poder de la comunicación a través del impulso, de la emoción inteligente y organizada. Curiosamente, me detengo aquí porque antes de entrar a considerar estos elementos para la construcción coreográfica o para la creación coreográfica, quiero señalar que hay 4 ejes de acción que yo considero importantes, no solo para la creación coreográfica, sino para el vínculo con las artes escénicas. Y esto es los 4 ejes que en este momento se consideran pilares de la propuesta del CEPRODAC después de 10 años. Impulso, expresión, vínculo y creatividad. Estas 4 ideas, estos 4 motivos, buscan integrar el impulso creativo, el impulso a la danza contemporánea. Ahorita entramos en el terreno ya de la creación. La expresión o el desarrollo artístico de la expresión de los intérpretes, que son finalmente el rostro que ve el espectador, el vínculo con las diferentes manifestaciones con respecto de la danza contemporánea y del arte contemporáneo en general, y el movimiento, ¿sí? Impulso, expresión, vínculo, movimiento. El movimiento de la danza contemporánea a nivel nacional está en ebullición, está muy presente, está muy vivo, está manifestándose, haciendo contacto con las comunidades, haciendo contacto entre ellos. Creo que es un momento sustancialmente importante, un momento histórico por los medios que se están aprendiendo a construir con ellos, junto con ellos. Las plataformas digitales son en este momento un espacio absolutamente familiar para los jóvenes y para los no tan jóvenes en todo caso. Con relación, a los elementos que conforman desde mi punto de vista sustancialmente la creación coreográfica, te diría que son 3. El tiempo, el espacio y la luz, ¿sí? El tiempo porque cualquier acción dancística sucede en un tiempo. El arte escénico tiene esa cualidad. Al contrario de la música, que en algún momento Mario Lavista compartía que la música es tiempo congelado. La danza es tiempo en movimiento, tiempo en acción, ¿sí? Luego, el espacio, es decir, la danza, por antonomasia, por condiciones naturales de su práctica, requiere de un espacio, una cantidad de metros cuadrados o mínimamente una pantalla como la que ahora nos marca y determina a ti y a mí en este encuentro, ¿sí? Y la luz, porque sin la luz no podemos tener el privilegio de ver lo que acontece, ¿sí? Doy por hecho la presencia del bailarín. Para mí el bailarín evidentemente es principio y fundamento de la danza en general, de la danza en general. La danza folclórica, la danza social, la danza clásica, la danza contemporánea. Es decir, sobre este núcleo pequeño, este gran núcleo que es la bailarina y el bailarín, este encuentro de humanidad que se da en un escenario, estos 3 elementos figuran como parte de esta alquimia escénica que es necesaria para poder hacer contacto con el invitado de honor, digamos, a esta ceremonia, que es el espectador, ¿sí? Yo insisto en señalar que el arte escénico, la danza en concreto, es una combinación de poesía y ritual, porque la poesía evoca y el ritual convoca. Es decir, la poesía nos conecta con nuestra historia pasada y yo diría que con nuestra historia futura, si somos audaces en imaginarla. Y el ritual, que es esta invitación a una función, sea a través de un medio electrónico o de manera presencial, esa convocatoria la da el ritual, ¿sí? Entonces, la danza es un ritual poético, ¿sí? En esta parte de el constructor
de interpretaciones de vida, estaba pensando en qué tan importante es que el coreógrafo desarrolla su talento o su creatividad, o son las dos cosas que en el diario trabajar vas fortaleciendo ese lenguaje para poder encontrar el mensaje ideal para que tus intérpretes lo puedan mandar en este binomio de comunicación ejecutante-espectador. ¿Qué tan importante es esto? Bueno, yo me voy a permitir a ampliar un poco la respuesta. Yo parto de una premisa que es, cuando se establece el trabajo con el bailarín, lo primero que hay que buscar establecer es un diálogo. Una vez que se inicia esta relación, digamos, creativa, de construcción, de motivos que van surgiendo en el propio proceso. Entonces, lo primero que hay que establecer es un vocabulario, ¿sí? Teniendo un vocabulario claro, acordado entre el bailarín y el coreógrafo, lo que es importante es desarrollar este vocabulario hacia un lenguaje, es decir, establecer una suerte de reglas sintácticas, condiciones ortográficas, principios de construcción de las frases, lógica interna del propio lenguaje, ¿sí? Y después de eso, buscar derivar hacia un discurso. Es decir, primero establecer un vocabulario en común, después construir un lenguaje y finalmente crear un discurso. Ese sería para mí como La lógica. la lógica, la ecuación obligada. Ajá. Ahora bien, ¿cómo se llega a eso? Pues se llega con la práctica, querido Gerardo. Es decir, tú y yo podemos convenir que la mano derecha va a subir en el número 3 que contemos. 1, 2, 3 y sube la mano derecha. Y entonces en ese acuerdo, que es vocabulario, los dos haremos el mismo gesto. Pero para crear un lenguaje, para construir un lenguaje a partir de eso, diremos, ok, una vez que subamos la mano, lo que vamos a hacer es subirla, cerrarla y volverla a abrir, ¿sí? Y eso ya no es solamente un vocabulario, ya va interviniendo un lenguaje. ¿Y qué quiere decir esto? Para nosotros puede significar un corazón que explota, por decírtelo de alguna manera. Entonces ya no solo es una instrucción clara que se indica al bailarín, sino además se puede llegar a construir imágenes que enriquezcan el propio mundo interno del bailarín. Yo creo que la danza sucede primero aquí, en la cabeza, se traduce en acciones y una vez traducidas estas acciones, nos encontramos frente a momentos generosos de los bailarines donde se olvidan de ellos y se entregan al espectáculo o a la coreografía, a la danza, a la idea del coreógrafo, pues, ¿no? ¿Cómo se logra eso? Yo creo que no hay otra manera más que la práctica, la práctica y la práctica. Es decir, dialogar con el intérprete, que no quiere decir alejarse de la idea original del coreógrafo, sino en todo caso enriquecer la idea original del coreógrafo. ¿Me explico? Darle capas, darle profundidad, darle luz a esos sitios que probablemente el coreógrafo tampoco había imaginado, ¿sí? Permitir que esa libertad del intérprete, de ese manejo de la sintaxis del cuerpo, figure dentro del propio proceso creativo de las ideas del coreógrafo, sumando las ideas del bailarín y permitiendo que eso florezca en la mente del espectador, en la imaginación del espectador, para crear nuevas ideas. Yo creo que, como diría Humberto Eco, la danza contemporánea mucho tiene de obra abierta. Es decir, ¿qué es lo que el espectador llega a leer con sus emociones en el trabajo del bailarín? Pues para poder saber lo que llega a leer el espectador, hay que permitirse que los signos sean claros, ¿sí? Que el vocabulario esté bien dicho
que en su caso el lenguaje tenga articulación, no quiere decir convencionalismos ni limitaciones, quiere decir articulación, es decir, que haya una consecuencia visible y legible al ojo del espectador. ¿Sí me explico? O sea, que el espectador no sea alejado de del discurso que la danza le propone. ¿Sí me explicó? Sí, sí. Mucho tendríamos que aprender de la danza folclórica, porque aun cuando no es su vocación no es la abstracción, tampoco es que los pasos sean, ¿cómo decirlo?, vacíos, ¿sí? Tienen una sabiduría ancestral, hay que descifrarla, ¿sí? Te voy a contar una historia rápidamente. Había un bailarín muy bueno, Miguel Ángel Hernández, creo, una cosa así, un bailarín de ballet nacional, precisamente. Miguel Cuando dejó Ángel ballet nacional, Añorbe, no, Cermeño. Cermeño. Miguel Ángel Cermeño, en alguna ocasión, él me lo contó, estaba trabajando en Cumbre Tajín, en el evento que hacen en Veracruz. Entonces, estaba un bailarín totonaco, ¿sí?, haciendo una danza en la, ¿cómo se llama?, en el palo de los voladores, ¿sí? Y entonces, Miguel Ángel se le acerca, Miguel Cermeño se le acerca y le dice, oye, me gusta lo que haces, ¿me puedes enseñar los pasos? Dijo, ah, sí, cómo no. Y el señor se los enseñó. Entonces Miguel se los aprendió. Miguel era un bailarín bastante dotado, joven, atlético, ¿sí? Y ya que se los aprendió, lo fue a ver otra vez a este maestro y le dijo, oye, ya ensayé los pasos, ya me los aprendí, ¿me puedes ver y decirme qué opinas? Y el hombre le dijo, sí, cómo no, adelante. Y entonces Miguel Ángel bailó los pasos que le había enseñado este danzante y le dijo, ¿cómo ves? Dijo, está bien. Y dice, bueno, ¿cómo? Está bien, o sea, lo hice igual, lo hice como tú me lo enseñaste. Dices, sí, pero hay una diferencia. ¿Cuál es? Le pregunta Miguel Ángel. Es que tú cuando bailas, piensas. Yo cuando bailo, rezo. Y entonces es la conexión con otra esfera de Claro. la emoción, ¿me explico? Y creo que en ese sentido ese sería el camino que yo invitaría a los bailarines a encontrar a través de, insisto, el vocabulario, el lenguaje, el discurso, que viene a ser esta suerte de oración en donde nos conectamos todos eventualmente, ¿no? Sí, Claro que y podemos rezar de dientes para afuera, pero pero ciertamente esta conexión, espiritualidad que debemos tener como esencia, como seres humanos, que nos motiva a poder bailar o a querer bailar y llegar como mandar el mensaje que necesitamos. ¿Cómo lo defines tú como coreógrafo, la temática para que pueda tener un discurso o una inversión en la sociedad? ¿O tomas nada más la parte poética de la danza, o si tienes un mensaje pues social, digamos, ¿no? En ese sentido. Ya tienes tu idea construida, quieres hablar de tal o cual tema, ¿eso lo defines antes de llegar con tus intérpretes? digamos que hay un planteamiento, sí, hay un principio de una inquietud, sí, un, una relación con el mundo que me invita a mí a dar mi visión con respecto de esto. Yo insisto en decir que todo creador lo que nos comparte es una visión de mundo, sea un poeta, Sabines, sea un pintor, Tamayo, sea un músico, Revueltas, nos dan una visión del mundo. La podemos compartir o no, esa es otra historia, pero nos dan una visión del mundo, lo escuchan, lo miran, lo leen de esa manera. Entonces, cuando yo hago una reflexión sobre el mundo que me rodea,
sobre la soledad, la distancia, la vulnerabilidad, pues busco encontrar el eco en los bailarines para podernos acercar juntos a esta idea, pues, ¿no? Decía Juan Rulfo que hay 3 temas sobre los cuales se puede escribir y nada más hay 3 temas: la vida, el amor y la muerte. Así decía él. Entonces, ¿qué quiere decir esto para mí? Que la vida es el nacimiento, la muerte es el final de este tránsito, y el amor o desamor, el encuentro o desencuentro, el odio, que sería, no es el opuesto al amor, el opuesto al amor es la indiferencia, pero el odio y el amor como antagónicos probables, esos son los temas sobre los cuales se puede crear alguna visión del mundo. Entonces, en ese sentido, lo que a mí me ha ocupado y me ha preocupado trabajar con los invitados, cómplices, con aquellos bailarines que se encuentran a mi alcance, ha sido eso. Yo pienso esto, ¿tú qué piensas? Y eso que piensas, ¿cómo coincide o no con mi pensamiento? Y si no coincide, ¿cómo hacemos para crear un nuevo pensamiento los dos? Alguna vez en un festival Lila López, Carlos Ocampo, perdón, me hizo una pregunta, digamos, con una segunda intención, porque en ese momento el grupo Utopía, que yo encabezaba, tenía entre sus grupos de bailarines muchos jóvenes que no eran bailarines, que no habían tenido la formación, vamos a decir, tradicional, convencional de una escuela. Entonces, Carlos dijo, bueno, tú tienes fama de hacer bailar a las piedras. Es decir, aquellas personas que no tienen ninguna capacidad, ni técnica, ni talento, ni nada. Y entonces, ¿esto es así? Me preguntó. Y le dije, mira, Carlos, si esa piedra tiene algo que expresar, seguro que la hago bailar. Y entendamos una cosa, cuando digo la piedra no es esta materia inanimada, es el David de Miguel Ángel, es la piedad de Leonardo, ¿sí? Es el Balzac de Rodin, es el beso de Rodin, es, no sé, el cuadro de Guernica de Picasso. Es decir, la piedra no es materia inerte, es materia viva. Entonces, siempre que pueda uno, o si hay la disposición y la capacidad de que esa piedra vibre, esa piedra vibrará y nos puede conmover muchísimo. ¿Me explico? Sí, sí. Entonces, Y creo que en ese sentido, eh, la fortuna de poder provocar o dar una idea a un grupo de bailarines y que ellos la recreen a partir de su propia experiencia y sus propias capacidades llevadas al límite, entonces estamos encontrando que ahí puede haber una retribución, un diálogo posible con el público. Y en este sentido, ¿cómo eliges a tus intérpretes? ¿Con las características para la pieza que vas a hacer o simplemente con tu grupo que ya tienes formado? ¿O si buscas como los personajes que necesitas tú destacar en tu pieza, los eliges por sus características físicas, interpretativas? ¿O cuáles son los elementos que usas para hacer que este lenguaje que tú compones llegue realmente a construir una idea? Mira, yo creo, sí creo, profundamente creo, que nada de lo que es humano nos es ajeno. Y entonces, eh, yo no creo en la danza como un espacio de creación que esté limitado por las capacidades técnicas de un bailarín o sus características físicas, su altura, su peso, su talla, etcétera, ¿no? Yo creo que la danza son acciones físicas extra cotidianas
que están contextualizadas en un piso, en una atmósfera que esa es la que hay que determinar. Es decir, yo eh, pienso que si el bailarín entra a escena sin considerar que está inaugurando un espacio, es decir, está creando un lugar, tú entras a escena y estás en una plaza de toros. Entras a escena y estás en una plaza de toros, aunque sea el Teatro Macedonio Alcalá. Tú entras a una plaza de toros. ¿Me explico? Y en esa plaza de toros lo que escuchas es el poema de Lorca. El poema de Lorca sobre llanto por la muerte de Sánchez Mejía. ¿Sí? Y entonces tú eres Lorca y estás viendo morir a tu ser amado. Y entonces, claro, ¿cómo empezó todo? Empezó todo diciendo, tú entras en una plaza de toros. Y en esa plaza de toros está agonizando el ser que amas. Y en esa plaza de toros que agoniza el ser que amas, estás tú llorando su muerte. Esa imagen yo se la puedo contar al bailarín. Si el bailarín no la hace propia, puede ser muy guapo, puede no ser tan guapo, puede tener mucha técnica, puede tener muy poca técnica, pero si no hace suya esta historia, esta imagen o esta provocación, esta idea, no va a haber manera de que él nos la transmita, la pueda expresar en su cabalidad. ¿Sí me explico? Entonces yo no busco los modelos de los bailarines por sus habilidades, sino por sus generosidades. Sí, un poco como sucedía con el ballet clásico antes, ¿no? Que si no eras alto, blanco y delgado, pues difícilmente podías interpretar ser un príncipe, ¿no? Entonces creo que Claro, ahora hemos cambiado este concepto y finalmente entramos a esta pero interiorización. déjame decirte una cosa ahí. Cuando uno escucha o lee o conoce la historia de Carreño o del propio Junior, de Carlos Acosta, ¿no? Pues digo, para hablar de un personaje que puede hacer lo mismo Diana y Acteón, que Giselle, que tal, y nos alejamos de Baryshnikov, y nos alejamos de Nureyev, y nos alejamos de estos paradigmas, digamos, del bailarín ruso, y encontramos que hay una capacidad humana, ¿sí? Pero ojo, que está respaldada por una técnica absoluta, es decir, por un compromiso con ese cuerpo que tienen, con esa experiencia que, que, que transpira por los poros y que la comparten con el público, ¿sí? ¿Me explico? Entonces, en ese sentido, creo que está bien lo señalas, nos alejamos de ciertos límites y estamos inaugurando nuevos perfiles para los intérpretes, pues, ¿no? Sí. Sí. Y alguien en algún momento me decía, ¿por qué bailas danza contemporánea si es ajeno a ti? Es una, digamos, corriente europea o americana, pero la esencia, tú eres mexicano, tú tienes que, dije, o sea, yo soy mexicano y tengo que bailar con descalzo en la tierra. Pues no, o sea, finalmente hago una interpretación de mi entorno, de mi momento ahora que estoy viviendo, con todo lo que me rodea, interiorizo y como parte de mi transformación hago lo que es mi lenguaje en danza contemporánea, que finalmente no está alejado ni de la danza folclórica, ni de esta esencia como danza pura, ¿no? Sino simplemente estoy interpretando lo que yo veo, lo que yo siento con toda esta historia de mi vida, ¿no? Entonces enriquezco, quizás o no, esta historia que me pide mi coreógrafo en un momento dado, ¿no? O yo como coreógrafo también puedo decir, estoy interpretando esto, que finalmente es mi esencia como ser humano y que soy parte de este mundo actual que vivimos, ¿no? Y bueno, Fíjate que, dentro de todo, pero así con este ánimo de conversación y de interrupción y de celebración de la Muestra Internacional de Danza de Oaxaca, yo te diría una parte que para mí es muy importante. Sí, puede tener un origen norteamericano, europeo, pero algo hay en Latinoamérica completa
y probablemente en otras latitudes, pero estamos hablando de esta observación que te hacen algunas personas o que pueden hacer algunas personas con relación a por qué hacer danza contemporánea si es algo que no es de origen mexicano. Yo creo que la conexión con la danza contemporánea está fundada en la posibilidad de crear tu lenguaje, es decir, establecer un vocabulario claro, pero crear tu lenguaje y con la aspiración de ese lenguaje convertirlo en un discurso. Es decir, no todas las obras de danza contemporánea tienen discurso. Muchas de ellas tienen un lenguaje muy limitado y algunas no tienen ni vocabulario. ¿Me explico? Sí, sí. Entonces, claro, la clave está primero en crear un vocabulario en donde el espectador vea claramente la caligrafía en los cuerpos, que los cuerpos dicen, hasta aquí es la pierna, aquí hago el giro, de esta manera llego al piso, me veo natural, encuentro una suerte de fluidez y organicidad en mis acciones, y eso atrapa la atención del espectador. ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? Parece un animalito desvalido en medio del bosque. Pues probablemente esa sea una de las imágenes que tenga el bailarín en la cabeza, o no, ¿sí? Pero ya está el primer paso, ya hay un vocabulario, ya hay una caligrafía clara, precisa, puntual, ¿sí? Y después de eso viene la construcción de un lenguaje en donde decir mi mamá amasa la masa en la mesa, por lo menos es claro. ¿Me explico? No hay dudas en qué es lo que sucede con mi mamá en esa mesa. Amasa la masa. Y eso que parece un trabalenguas se puede llegar a convertir en un discurso diferente cuando lo que se dice o lo que se hace corresponde a un por las tardes, mientras el sol se oculta tras las montañas y mi madre cierra los ojos y con los ojos cerrados introduce sus manos en la masa y empieza a acariciarla y poco a poco va convirtiendo esa masa amorfa en la promesa de un pan, yo empiezo a oler y ya entonces es otra cosa. ¿Me Claro. explico? Sí, sí. Entonces ya es una evocación. Y al ser así, eso se puede bailar. Lo que estoy diciendo no es que no lo podamos bailar tú y yo, lo podemos hacer. Claro, estamos ahorita limitados por un cuadro de una pantalla, en una computadora, en un celular, pero es posible que a través de las acciones extracotidianas nosotros logremos con el espectador tocar esa parte del corazón y la memoria que me parece todos, europeos, norteamericanos, latinoamericanos, podemos abrazar y cultivar, que es pues, el contacto Sí, humano. exacto. Finalmente es un lenguaje humano y no conoce de fronteras, ni es universal nuestro lenguaje. Y obviamente que en este sentido de que si el lenguaje, la idea que tú construyes es claro y el mensaje es claro, el público pues lo va a recibir como tal y va a tener mil interpretaciones quizás muy diferentes a las tuyas. Pero a veces dice, es que no voy a ver danza contemporánea porque no entiendo qué quieren decir. Y nosotros un poco decimos que propiamente no tienes que ir a entender una historia como tal literal, sino tienes que ir a sentir lo que te puede provocar el ejecutante que está ahí, combinado con todos los elementos que lo rodean, música, escenografía, iluminación, en fin, todos estos elementos que hacen que una pieza se vea y que luzca, ¿no? En todo este escenario mágico que se construye en un escenario, pues es parte de. Entonces el público de repente dice, sí, no voy a ver danza contemporánea porque pues no la entiendo, entonces pues si no entiendo no voy, ¿no? ¿Cómo es claro que el lenguaje entonces no va dirigido o no va, o qué le faltaría en ese sentido? Es pregunta, ¿verdad? Lo que tú me Sí, estás haciendo. o complementa la idea. Sí, mira, yo creo que serían tal vez dos etapas del proceso. Una, nadie ama lo que no conoce, para empezar. Entonces, lo primero es conocerlo. Y
yo me remito aquí a una imagen de Octavio Paz que dice, el mundo cambia cuando dos se miran y se reconocen. Entonces, yo creo que la danza contemporánea te puede dar la oportunidad de establecer, insisto, signos claros en donde juntar las manos así y bajar la cabeza ya puede ser un signo claro de agradecimiento, plegaria, rezo, ¿sí? Y de aquí tal vez entonces comenzar a elaborar una suerte de primer discurso, ¿sí? Que permita que el espectador pueda decir, ese señor comenzó rezando. Te voy a contar una historia brevísimamente, ¿sí? Yo hice una obra basada en Pedro Páramo, que de origen se llamaba la novela Murmullos. La novela Pedro Páramo se llamaba Murmullos por la cosa de los muertos. Entonces, hice una obra breve con solo varones en el 85 y andábamos de gira con una compañía que fundó la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos. En esa compañía estaba una obra de Jorge Gale, que para descanse, estaba una obra de Adriana Castaños, otra de Alicia Sánchez y una más mía. Entonces fuimos a dar una función a San Cristóbal de las Casas hace muchos años, o sea, en el 85, ¿me explico? Y yo con Juan Rulfo metido en la cabeza. Mi obra era con 7 varones, más o menos, 7 o 5. Bueno, transcurría la escena, se bailaban para un lado, bailaban para el otro, y entonces al final quedaban tirados en el piso con la cabeza hacia boca arriba, con la cabeza hacia el espectador, y empezaban a hacer un movimiento muy suave, muy lento con su mano hacia el techo, ¿sí? Ese era el movimiento. Yo, que no bailaba esa obra, me había salido a estar entre el público y ver la obra, ¿sí? Y me senté atrás de una familia de San Cristóbal de las Casas, con un padre, su esposa y 3 niños. El papá tenía un niño a su lado y el niño le preguntó al papá, papá, ¿qué hacen? Porque hacían este movimiento. Y dice el papá, están despidiéndose de su alma que se está yendo al cielo. Ah, qué bonito. Ahí acababa la obra. Ajá. Yo nunca imaginé que ese gesto que a mí me atrapaba visualmente, pudiera alguien traducirlo en una frase como la que dijo el señor de San Cristóbal, Ajá. un indígena, que seguramente era la primera vez que veía danza contemporánea, pero que entendió perfecto, porque la obra acababa ahí y la obra hablaba de esta suerte de pues, fin de la vida. ¿Me explico? ¿Qué no hubiera significado que su alma, que se están despidiendo su alma que se va al cielo? Probablemente que lo hubieran hecho así como quien mueve un aventador para echarle aire al anafre. Pues eso no. O sea, una de las condiciones es que el gesto, la grafía del gesto, fuera clara, fuera ligada, fuera lenta, fuera en ascenso y no parara de moverse hasta que se hiciera el oscuro final, por ejemplo. ¿Sí me explico? Sí, sí. Entonces creo que la danza puede permitirse claridad en su vocabulario, no confusión, ¿sí? Si tú y yo empezamos a hablar un poco embriagados por algunos mezcales que ofreciera la Casa de la Cultura Oaxaqueña, imagínate, empezaríamos a balbucear de manera que los que nos estuvieran oyendo no entenderían nada de lo que estuviéramos diciendo. Probablemente lo que estamos diciendo tampoco les resulte tan claro, pero estamos hablando de la vida, el amor, la muerte, la cercanía, la lejanía, la importancia del recuerdo, de la experiencia, de estar cerca, de celebrar, de sostener la esperanza, y entonces algo de eso queda en la memoria de quien nos escuche, esperanzadamente. Sí, así es. Y dentro de todo esto, tú como coreógrafo que has tenido
una trayectoria amplísima con los premios WAM y todos estos logros, éxitos coreográficos que has tenido. ¿Cuál ha sido tu mayor reto o cuál sería tu reto ahora en el montar una pieza? Mm, eh, yo te diría estamos viviendo una época que yo ni remotamente me hubiera imaginado. Es decir, estamos viviendo una pandemia que nos coloca en una situación de vulnerabilidad. Estamos Totalmente. viviendo un avance de la tecnología que nos coloca frente a una fortaleza de la información, no sé si de la comunicación. Sí, o sea, la información fluye en segundos de un extremo al otro. Estamos viviendo un momento en que la técnica dancística, digamos, lo que un bailarín ahora es capaz de hacer, pues yo no me lo hubiera imaginado hace 20 años o hace 30 años, pues, ¿no? El mayor reto viene a ser para mí el significar profundamente las acciones extracotidianas que desde mi punto de vista componen la danza. Esto quiere decir que si yo le pido a un bailarín, mira al cielo, y en el mira al cielo, vete a las rodillas, y en el mira al cielo, vete a las rodillas, le pido, ahora cruza los brazos, y en el mira al cielo, vete a las rodillas, o sea, un gran pie, cruza los brazos, y ahora gira sobre tu hombro, lo que sea clarísimo para quien lo ve, es que ese hombre lo que quiere es recibir del universo o de la deidad en la que él cree su atención, su favor, su fortaleza, su esperanza. ¿Me explico? Eso es muy fácil que yo lo extravíe, Ya. que yo pierda el significado. Entonces, cuando hay un signo y un significado de manera directa y nos falta un referente, eso anula, el signo anula el significado. Es decir, yo tengo un signo mesa, el significado es comer, pero me falta el referente. El referente para mí serían 12 sillas y un señor al centro. Ya, ok. Ese es el Y referente. lo que van a comer, ¿no? Y lo que van a comer, que es una copa de vino y un pedazo de pan. Ok. Y O un entonces ya mezcal y una tiene, clayuda. ándale, y entonces, claro, a eso voy. Cuando Luis Buñuel hace la escena de estos 12 apóstoles en Viridiana, de pronto te encuentras el negativo de lo que para muchos vendría a ser la imagen de pureza, santidad, transparencia, qué sé yo, ¿no? Te encuentras frente a unos, Ya. no sé, lo peor de la humanidad. Entonces, claro, aquí esta resignificación que tú propones, el mezcal y la tlayuda, pues hay que darle el mismo valor a todo lo demás. Si Claro. no queda muy obvio. Ya. Y bueno, ya un poco para finalizar, a través de todos estos años has visto muchos cambios, has visto muchas coreografías, muchos coreógrafos, unos destacan más, otros menos. Se va dando, ¿no? Como parte del ciclo y del movimiento de la misma danza nacional. ¿Tú cómo vislumbras ahora el panorama de la danza contemporánea en México? Desde tu postura como director de CEPRODAC, como coreógrafo, como bailarín. ¿Qué ha pasado? No sé qué si sería conveniente preguntar qué faltaría, pero ¿qué, por dónde vamos? ¿Por dónde va la danza contemporánea mexicana? Yo creo que la danza contemporánea mexicana está con una responsabilidad muy grande frente a estas ventanas que se abren gracias a las redes sociales y a las plataformas virtuales, y que en ese sentido las capacidades de la danza contemporánea mexicana, las capacidades técnicas están ahí. Las capacidades de reflexión de los autores de la danza contemporánea mexicana, es decir, de los coreógrafos, también están ahí. Creo que lo que corresponde es unir todos estos saberes o estas experiencias y no detener el carro, mantenerlo en movimiento.
avanzar y seguir en la práctica constante, en la creación de comunidad. Creo que este es un momento en donde, si siempre se ha necesitado, este es un momento que es absolutamente necesario. Sí, absolutamente necesario. Creo que es una oportunidad para construir una vez más la nación dancística que es México. ¿Sí? Que creadores de Tamaulipas, de Ensenada, de Sonora estén en Oaxaca. Que creadores de Oaxaca, Yucatán, Tabasco, Veracruz estén en Baja California. Y creo que esa es la tarea. No haciendo solamente una obra, sino en diálogo constante. ¿Sí? Ya, sí, Creo que es eso importante. puede ayudarnos. Esta Sí. parte de comunidad, de red, es importante enriquecerla de ahora en adelante. Creo que es una oportunidad también, como bien dices, no dejarlo, sino aumentar, sumar más estos elementos que si en algún futuro podemos hacer más eventos presenciales o vivos, pues enriquecerlos con todas estas oportunidades que nos ha dado esta situación de salud. Y bueno, pues no sé si quieres agregar algo más para ir terminando este ciclo. Sí, yo quiero agregar que pues agradezco que a través de la Secretaría, bueno, que la Secretaría de Cultura, a través del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y el Centro de Producción de Danza Contemporánea, CEPRODAC, estemos participando en esta muestra internacional de danza de Oaxaca, que para aquellos que es la primera vez que entran en contacto, porque seguramente siempre hay alguien que entra por primera vez en contacto con una opción como esta, sepan que es un trabajo diario, constante, generoso, de parte de todos los que han participado a lo largo de los años, que ya son, decíamos Gerardo y yo, ¿cuántos años? Y más de 23 por ahí, Sí, ¿sí? De ser nombrada Muestra Internacional de Danza de Oaxaca. Pero yo insistiré en señalar algo. Esto empezó un día aquí, en la cabeza de Gerardo, y los que estaban cerca. Y de ahí vino el resto. Vino la fortaleza de sostener el empeño, la habilidad para integrar otras opciones, la imaginación para sumar entusiasmos y, bueno, ¿cómo decirlo? La contundencia, pues, de hacerlo una vez más, aún en una situación como la actual. Entonces yo felicito a Gerardo Ibáñez, al maestro, felicito a la Casa de la Cultura Oaxaqueña, felicito a la Secretaría de Cultura de Oaxaca, felicito a la comunidad de la danza contemporánea de Oaxaca, felicito a toda la región, ¿sí? Tengo amigos en Juchitán, tengo amigos en la capital de Oaxaca y bueno, es un estado de una riqueza enorme. Muchísimas gracias, Gerardo. Es lo único que pues al contrario, gracias a ti por tus palabras y pues no despegarnos, hay que seguir comunicándonos para enriquecer más nuestra danza y te agradezco mucho tu participación, que hayas tenido el tiempo para estar con nosotros en esta Muestra Internacional de Danza Oaxaca 2001. Muchas gracias y que estés muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Es de enorme complejidad el mundo al que se enfrenta el creador coreográfico. Por eso escuchar cuáles son sus procesos es de suma importancia para todos aquellos que, aunque seamos espectadores de danza, podemos comprender mejor la arquitectura de estas obras. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Les recomendamos que si quieren conocer algo más acerca del maestro Marco Antonio Silva, consulten su semblanza curricular en las redes sociales de nuestra Casa de la Cultura Oaxaqueña. A nombre del Gobierno del Estado de Oaxaca, de la Secretaría de las Culturas y las Artes, por supuesto de esta Casa de la Cultura, les damos las gracias por su atención a este conversatorio y les invitamos a que sigan con las actividades de la Muestra Internacional de Danza Oaxaca 2021.